Bien, la siguiente sería la relativa a trabajo infantil. Está suscrita por los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Socialista de Navarra. Votamos la urgencia en primer lugar. ¿Votos a favor de la urgencia? Bien, pues no sé quién va a hacer la lectura de la moción. Tiene la palabra el grupo, la persona que vaya a hacerlo. Voy a leer la exposición de motivos y la propuesta de acuerdo. Las y los concejales que formamos parte del Pleno de Ayuntamiento de Burlada, representando cada una y cada uno de nosotros a diferentes grupos políticos, hemos de actuar en nuestra condición de cargos públicos para proteger y defender al conjunto de la población de Burlada. Y eso incluye, por supuesto, a las niñas y niños, así como a las y los adolescentes. Porque ellas y ellos deben ser importantes también para sus representantes políticos. Desean que se les escuche cuando emiten una opinión, un sentimiento, un comentario, y que no se rían de ellas y de ellos cuando hablan en serio. Mucho se habla en diferentes foros e instancias acerca de los derechos que amparan a esas niñas y niños, a quienes reconocemos su condición de ciudadanas y ciudadanos, al igual que a las personas adultas. En ese sentido, deberíamos reafirmar nuestro compromiso en que las niñas y los niños no deberían trabajar, porque cuando trabajan no tienen tiempo para jugar. Aprender, al igual que jugar, es un derecho de las niñas y de los niños. Si trabajan, entonces el cansancio se erige en un lastre a la hora de aprender. Además, trabajando pueden sufrir accidentes y lastimarse. Las personas adultas, comenzando por las y los representantes políticos, deben contribuir a que esto no pase, porque las personas adultas han de cuidar y querer a las niñas y a los niños. Debe existir un compromiso político claro y sin ambages encaminado a impedir que las niñas y los niños trabajen, porque el objetivo político de brindar oportunidades laborales debe centrarse en las madres y padres de esas niñas y niños. Es a esas madres y padres a quienes el Ayuntamiento de Burlada, el Gobierno de Navarra, el Gobierno español y cuantos gobiernos locales, regionales y estatales existen en el mundo deben ofrecer soluciones para trabajar y así garantizar de paso que las niñas y los niños aquí y en todas partes que necesitan una vivienda, cariño, protección, educación y alimentación obtengan todo aquello que su desarrollo y crecimiento demandan. Las familias en general y las personas adultas a título individual deben contribuir a ayudar para que esto no suceda, porque que las niñas y los niños se vean obligados a trabajar no ha de contar con nuestra conformidad y nuestro beneplácito cómplices, favoreciendo con ello las ansias de un sistema económico depredador e injusto, esencialmente explotador, y que sin miramientos persigue únicamente su propio beneficio egoísta. Las cosas tienen que cambiar. Así lo afirmamos desde posiciones netamente de izquierdas. Y por eso las niñas y los niños aquí y en el resto del mundo no deben trabajar más. Las niñas y los niños aquí y en el resto del mundo quieren tener la oportunidad de estudiar. Necesitan gozar del derecho de soñar con un futuro diferente y feliz. Y para esto no se requieren grandes esfuerzos. Las mujeres y hombres que en la actualidad ostentamos la representación de nuestros respectivos grupos políticos en el Pleno del Ayuntamiento de Burlada fuimos también niñas y niños y sabemos lo necesario que es contar con un techo y comida, unos mínimos indispensables para vivir, un lugar para estudiar. Es tan simple como ponerse en lugar de las niñas y de los niños y hacer por ellas y ellos lo que también en su momento nosotras y nosotros disfrutamos. Por todo ello se presenta la siguiente propuesta de acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada expresa su rechazo y su condena al trabajo infantil, tanto el que se pueda registrar dentro de nuestro municipio como en el resto de municipios, regiones y países del mundo, por considerar que atenta contra la dignidad y los derechos de las niñas y de los niños. El Ayuntamiento de Burlada dará a conocer la realidad que viven muchos niños y niñas explotados en el mundo, tanto con acciones propias de sus competencias municipales en bienestar social y cultura, como apoyando las acciones de otras instituciones y organizaciones que se realicen en nuestro pueblo. Y antes de terminar, quiero aclarar, porque alguien me lo ha pedido que lo aclare, que el concepto de trabajo infantil viene expresamente puesto entre comillas, porque no nos referimos a, yo qué sé, a ayudar en casa haciendo la cama o a recoger, no sé, naranjas en un árbol, sino nos referimos a lo que se denomina también, entre comillas, trabajo infantil por parte de, y ahora voy a volver a citar a lo que se ha citado antes, por parte de Naciones Unidas y por algunos estados. En concreto, esta moción está inspirada en otra que en su momento se trasladó al Parlamento de Uruguay en contra del trabajo infantil. Gracias. Gracias, Alfredo. Partido Socialista.
Sí, buceando un poco en el argumentario, he descubierto que el año pasado se creó, a iniciativa del Grupo Socialista en el Senado, una comisión especial de estudio sobre este tema, sobre la explotación infantil, y daban unas cifras que son bastante aterradoras, porque se decía que 215 millones de niños, lo que nos daría para hacer la mitad de la población de Europa, sufren explotación, que 100 millones de niños, tendríamos para más de 2 Españas, realizan trabajo peligroso. Creemos firmemente en que debemos conocer el origen de los productos que consumimos para crear una conciencia colectiva responsable. Por eso apoyamos la moción, porque la ignorancia, en este caso, hace cómplice de la explotación infantil. Gracias. Gracias, Sergio. UPN. Sí, nosotros, aclarado por parte de Alfredo, porque estaba entrecomillado el concepto de trabajo infantil, que también nos surgían muchas dudas, ¿no? Es muchas veces complicado saber dónde está la frontera, ¿no? Incluso por motivos culturales. Aquí en España pues no estamos acostumbrados a estas situaciones, pero bueno, pero podríamos ver hasta qué punto se hace una explotación de un menor, pues porque le obligamos a estar cuidando a otros menores, por ejemplo, o dónde está el límite de esa ayuda que hablábamos, de ayudar a hacer ciertas tareas al padre o a la madre en ciertas labores. Nosotros vamos a votar a favor de la moción, pero creo que habría que profundizar, y aquí voy a hacer un poco de Pepito Grillo, en los casos concretos y no perdernos un poco en las generalidades, que como declaraciones también, pero a lo mejor lo tenemos más cerca de casa de lo que pensamos. Gracias, Juan Carlos. H. Bildu. Bien, Juan Carlos, hay que tener cuidado con las fuentes, que uno puede tragar con todo, ¿eh? Entonces, bueno, yo para empezar lo que quisiera es dar la bienvenida a los grupos proponentes de la moción al interés por los niños y niñas, ¿eh? Me extraña bastante que precisamente de uno de los grupos que aprobó la ordenanza Mordaza, que prohibía el juego y vulneraba concretamente el artículo 131 de la Convención de los Derechos del Niño, pues ahora venga esta súbita y repentina preocupación por los derechos de los niños. Y también me extraña soberanamente que desde Izquierda Unida, que se opuso con vehemencia a la ordenanza Mordaza, pues en aquel momento para nada tuvieron en cuenta lo que son los derechos de los niños y la vulneración de ese acuerdo. Y para muestra un botón de quién participó el Día de los Derechos de la Infancia en Burlada. Tanto en los actos celebrados en la Casa Cultura como en los actos que celebramos aquí, que aquí nos sentamos los representantes de varias formaciones políticas y casualmente las dos proponentes de esta moción no estuvieron. Y ahí estaban las fotos, de la representante de UPN, de Cambiando Burlada y de Euskal Herria Bildu, que ese día, como otros cualquiera, pues siguen teniendo en cuenta la perspectiva y el enfoque de derechos, por lo menos en nuestro grupo, de los niños y niñas. Y hay que ser sincero, como dice la compañera Lourdes, ¿verdad? Hay que ser sincero porque aquí la motivación no tiene nada que ver con los derechos de los niños y niñas. La motivación que os trae esta súbita y repentina preocupación, pues tiene que ver con atacar al equipo de gobierno, en este caso en mi persona. Porque todo esto está derivado de un debate anterior, que hubo en el pleno pasado sobre la prostitución, y en el que legítimamente los grupos del equipo de gobierno pues nos opusimos a esa moción. Pero claro, no se concibe que podamos tener un criterio diferente, que se pueda pensar diferente, y muestra de que no se puede entender esa diferencia de opiniones pues fueron las reacciones a las que nos ha acostumbrado el portavoz de Izquierda Unida cuando, no contento con lo que es el resultado de la votación, pues nos ilustra con calificativos como puto nazi, como machistas, como matón de barrio, como chulito de barrio, que ya sé por dónde andas, o con perlas como esa nuestra joyita en este ayuntamiento no hay más que putas y puteros, ¿no? Todo esto, producto, sí, asiente con la cabeza porque seguramente igual lo piensas, cuando lo dices seguramente lo pensarás.
Entonces, claro, este es el carácter autoritario que conciben las mociones de Izquierda Unida y, claro, y por eso se traen al Pleno, ¿no? Para ver si todos las alabamos, ¿no? Porque en el debate, hay que decir, a mí una de las cosas que también me llama la atención poderosamente es que, joder, que claro lo tenéis, que sí, que claro lo tenéis el pensamiento de este portavoz, porque ni tan siquiera lo tengo yo claro en la referencia al trabajo infantil, a ese debate. Y quiero indicar que nosotros, pues bueno, hubiéramos apoyado esta moción si se hubiera cambiado la denominación explotación en vez de trabajo. Porque esa argumentación que nos ha dado el portavoz, pues bueno, yo tengo aquí el artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y dice: los Estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. En ningún momento nos habla de que todo el trabajo sea condenable o execrable. Y eso es lo que yo quise tratar de exponer. Es decir, que hay varios posicionamientos, que los posicionamientos prohibicionistas, tanto en la prohibición como en el del trabajo infantil, pues al final lo que derivan son de mayores problemáticas derivadas de esa clandestinidad y de la falta de derechos, ¿no? Y porque hay posicionamientos precisamente que vienen desde colectivos de sindicatos de origen indígena y de otros de América Latina que entienden que el trabajo dignifica, que entienden que el trabajo dignifica y lo que hay que erradicar es la explotación, que eso es delito contra la humanidad, según señalan. Pero en el trabajo resiste la dignidad y si ustedes fueran comunistas o socialistas, pues de estos debieran saber algo. Claro, se oponen a las medidas prohibicionistas. Es decir, eso al final lo que se derivan son mayores problemáticas. Incluso la ONG Save the Children, poco sospechosa de connivencia con el gobierno de Evo Morales, pues se entienda que hay vacíos legales en las legislaciones de protección de la niñez trabajadora. Y por supuesto que en Uruguay habrá habido un debate y ha salido que sí. Bueno, totalmente respetable. Al igual que ha habido debates en otros países, como en Bolivia, y el resultado es bien contrario, o como hay, pues bueno, en otros países también movimientos en favor de que los niños y niñas puedan tener un trabajo digno, ¿no? Y aquí lo que se esconde en el trasfondo de todo esto, pues no sé si ya que nos ponemos a debatir, pues es hablar de los paradigmas de la infancia, ¿no? El que es el de carácter universalista y adultocrático que se genera desde Europa, que entiende que el de la protección integral de la infancia, en el que se entiende que los niños se dice que son sujetos de derechos, pero al fin y al cabo son objeto y todo para ellos, pero sin ellos, como el del despotismo ilustrado. Hay un dicho muy claro que lo entenderemos todos, ¿no? Cuando seas padre comerás huevos, pues cuando seas adulto tendrás derechos. Eso es el de protección integral de la infancia que se desarrolla en Europa frente a otra concepción de la infancia, frente a otra mirada de la niñez que los entiende como personas, como sujetos políticos activos. Y eso es lo que hizo el gobierno de Evo Morales, entender a los niños y niñas organizados en sindicatos como sujetos políticos activos. Y eso es a mí lo que me parece admirable, que un gobierno se reúna y se sienta con colectivos de niños y niñas, y diga, vamos a echar marcha atrás a esta ley y vamos a atender las reivindicaciones de los niños y niñas. Eso es lo que es admirable, porque en donde nosotros vivimos ni tan siquiera nos lo planteamos y, por supuesto, los gobiernos pues ya sabemos con qué tipo de centrales sindicales o movimientos sindicales se sientan, ¿verdad? Y bueno, por no extenderme mucho más, es decir, recientemente hemos estado trabajando, colectivos sociales que trabajamos en el mundo de la infancia, pues hemos estado trabajando para elaborar la Alianza por la Infancia aquí en Navarra. Y en esa alianza pues se ha hablado mucho de educación, ha habido debates y tenemos que mencionar solo a la educación pública
como pretendían los proponentes de UNICEF, o como otros colectivos les decíamos, pues no, o sea, UNICEF pretendía hablar de educación en general y los colectivos le decíamos de hablar de educación pública. Se ha hablado también de la vivienda y los derechos vulnerados que sufren los niños de familias que sufren desahucios. Se ha hablado de los sistemas de protección y de cuestiones así. Y en ningún momento pues, se ha llegado a hablar del trabajo infantil. Por lo tanto, es una razón que vemos más que esto es una moción absolutamente interesada en buscar poner palos a las ruedas del cambio político y social de este ayuntamiento, de atacar a este equipo de gobierno en mi persona, esta moción y la siguiente, y vamos a votar que no, porque hubiéramos votado que sí si pues hubieran aceptado pues modificar ese matiz tan importante, ¿no?, de trabajo infantil por explotación. Porque no nos tenemos que ir a América Latina e identificar exclusivamente el trabajo infantil con algo negativo. Podemos comprobar aquí cómo pues, hay niños que vienen a las ferias de nuestro pueblo que sin tener la edad de trabajo laboral pues colaboran con sus familias en esas actividades porque se entiende que forma parte de un proceso de socialización, de maduración y de adquisición de responsabilidades. Y nadie piensa que ese trabajo esté siendo explotación. Y lo mismo ocurre con los chavales gitanos que van con sus padres a recoger chatarra, que para ellos es un proceso de inserción dentro de la comunidad del pueblo gitano, adquiriendo valores casi al mismo nivel que los adultos. O podemos poner el ejemplo también de quien en los baserris, pues bueno, trabajan en las labores de ayudas domésticas y familiares. Así que son muchos los motivos para entender que lo que pretendíais con la moción es otra cuestión que nada tiene que ver con el enfoque de derechos de niños y niñas, sino utilizarlos en vuestra actuación política. Eskerrik asko. Gracias, Joseba. Cambiando burlada, Urlata Datus. Sí, bueno, también, ahora sí, Joseba es el que me ha dicho también la mayor parte de las razones de las que decíamos. Nosotros, si se utilizase la expresión explotación infantil, estaríamos de acuerdo con la moción, pero no nos queda lo suficientemente claro el tema de trabajo infantil y creemos que el espíritu del literal de la moción sería estar en contra de la explotación infantil, aunque desde luego también creemos que esta moción tiene el otro sentido que decía Joseba. Entonces, pues vamos a votar en contra si no se cambia la expresión de trabajo infantil por explotación infantil. Gracias, Imanol. Alfredo. Bueno, por supuesto, el Día contra el Trabajo Infantil es el 12 de junio. Si no se hubieran dado las declaraciones que se dieron en el anterior pleno y que suscitaron alarma, pues claro, no hubiéramos tenido esta moción. Pero espero que para el 12 de junio, de manera, como decía Xavier el otro día, cínica e hipócrita, no se traiga una declaración institucional en contra del trabajo infantil. Porque, claro, sería ya la repanocha. Hombre, no somos prohibicionistas, somos abolicionistas, que es distinto. Es distinto. Porque quienes se autodenominan prohibicionistas hablan de prohibir algo más allá de las condiciones creadas, tanto económicas como laborales, como de otro tipo. Es decir, da igual que todo el mundo se esté muriendo de hambre, prohibimos que la gente vaya a buscar comida en los contenedores. Eso serían las personas prohibicionistas. Las personas abolicionistas partimos de la base de que la realidad se puede y se debe transformar. Ya sé que aquí se dijo el otro día que
no se puede transformar la realidad. Que esto es lo que hay y entonces hay que conformarse con lo que hay, porque como cargos públicos solo podemos aspirar a gestionar lo que hay en la realidad. Claro, entonces se establece un debate desde ese supuesto, desde esa reflexión, se establece un debate entre prohibicionistas y regulacionistas, en todos los órdenes. Los planteamientos abolicionistas quedan al margen, porque si la realidad jamás se puede transformar ni se puede modificar, pues claro, pues los niños y niñas recogiendo chatarra toda la vida. ¿Para qué les vamos a crear condiciones diferentes a esas comunidades, a esas familias y a esas personas para que no tengan que verse abocados a recoger chatarra toda la vida? Hombre, todas las opiniones son respetables hasta cierto punto. Aquí si un concejal o una concejala dice, por ejemplo, que a todos los chinos hay que matarles o hay que matar a todos los negros, y dice, no, es que es mi opinión, a respetar. Hombre, bueno, son respetables mientras no entren en vulneración o en contradicción con algún tipo de derecho fundamental. Yo, sinceramente, pensé en el anterior pleno que las primeras palabras del portavoz de H. Bildu eran producto de la indignación o del malestar que habían suscitado mis comentarios en la moción anterior sobre familiares de presas y presos. De hecho, se le medio escapó en la argumentación, que dijo, pensábamos abstenernos con esta moción, pero ahora vamos a votar en contra. Como diciendo, después de lo que has dicho, ahora te fastidias y votamos en contra. Pero, sin embargo, creo que con el tema del trabajo infantil, pues se le fue la mano y cruzó una línea roja que no debería haber cruzado. Y es que hoy no es que solo se haya reiterado, sino que es que ya en alguna comisión, como la de Políticas Ciudadanas, es que ya hemos oído que es que hay diferentes visiones sobre lo que es el abuso y el maltrato a menores, por parte del mismo concejal. Entonces, por favor, pedimos al señor alcalde que tome cartas en el asunto y que, por favor, haga algo. A mí, lo que opina el señor concejal de H. Bildu ya lo sé, pero me gustaría saber qué opina el señor alcalde, que es el responsable del equipo de gobierno y a quien tiene en el equipo de gobierno. Gracias. Gracias, Alfredo. Y antes de dar la palabra a los siguientes, ya te adelanto que el señor alcalde tiene plena confianza en su concejal delegado de Servicios Sociales, con independencia de que comparta o no opiniones puntuales en diversos temas, no ni en este ni en otros en concreto. Partido Socialista. Sí, bueno, yo creo que estamos mezclando emociones, ¿no? Anticipándonos a la que viene después, porque la moción dice lo que dice y, bueno, utilizar argumentos para no apoyarla, pues cada uno verá. Y luego, pues a este grupo municipal le gustaría tener el don de la ubicuidad, desde luego, pero bueno, los ciudadanos decidieron que fuéramos, bueno, los ciudadanos y la espada de Damocles de la Leidón decidieron que fuéramos en esta legislatura 2 y en todas partes no podemos estar, y desde luego, si no podemos estar, en absoluto significa que no apoyemos los actos del Día de la Infancia, y de hecho creo que en la anterior legislatura, pues todos los días que se celebró algo estuvimos presentes, incluso varios concejales. Gracias. Gracias, Sergio. UPN. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos dicho que íbamos a votar a favor. Vamos a votar a favor porque hemos leído la literalidad de la moción. Entonces yo casi hasta le invitaría al portavoz de Izquierda Ezquerra que cambie la expresión. Y entre comillas estaba, y por eso iba a preguntar yo por qué estaba entre comillas, porque, y lo ha explicado, que se estaba refiriendo a no a ciertas labores que realizan los niños, sino a lo que, dicho de otra manera, es explotación infantil. Entonces, si eso ayuda a que se apruebe por unanimidad por este pleno, pues que se haga. Y yo creo que el victimismo no es bueno, Joseba, no des por hecho cosas que... Nosotros hemos votado la moción que se nos ha traído aquí, que ya van no sé cuántas hoy, y hemos votado a favor. Punto. Habrá otra moción después y hablaremos. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Juan Carlos, yo solo me refería a las fuentes. Que las fuentes hay que contrastarlas. Eso es lo único que me refería.
cuando te han explicado lo del trabajo infantil, pues bueno, digo yo que tendrás que contrastar también, ¿no? Yo te he leído otra cuestión y ahí no se menciona para nada el trabajo infantil, ¿verdad? Bien, aquí tengo también que el día 9 de diciembre se celebra el Día de la Dignidad del Niño Trabajador en Bolivia. Bien, ¿qué pasa? Es que hay un debate en esto. Es que hay varias perspectivas. Es que no es legítimo plantear que pueda haber diferentes puntos de vista y no estamos hablando de ningún tipo de vulneración de derechos humanos. Estamos hablando de apertura de mente, de no querer imponer las ideas de los demás machaconamente y reiteradamente, de libertad de pensamiento, de libertad de opinión, y no de autoritarismos como el que viene esta moción. Pues yo no sé, igual al portavoz de Izquierda Unida se le ocurre prohibir la recogida de chatarra. Pues bueno, igual la ilegalizan y pues bueno, a las personas que se dediquen a esa delictiva actividad de la recogida de chatarra, pues los pueden encarcelar y criminalizar. Y otra de las virtudes que tiene usted, la verdad, es la de leernos el pensamiento. O sea que cambiamos el sentido de la moción, porque en la anterior moción había declarado no sé qué. ¿Sabe usted qué pista me da a mí eso? Que esta moción nace del rencor. De mucho rencor y mucho odio. Y todo lo que viene de ahí, pues no puede tener ningún final con un resultado aceptable, Y la sensación que tengo es que usted se dedica a fiscalizarnos. No abre la boca en toda la comisión y ahí está, fiscalizando cualquier tipo de comentario que podamos hablar. Pues ya hablaremos de protección a la infancia. Si usted, pues bueno, entiende que también es eso un motivo para atacar a este gobierno, pues no tenemos ningún inconveniente a participar en el debate. Porque otra de las cosas que estamos cambiando aquí también es el enfoque en la intervención en el programa de infancia y familia. Ya lo he repetido varias veces. La gente nos votó para cambiar las cosas. Y, por ejemplo, en infancia y familia, pues nuestra idea es modificar los modelos de intervención sistémica en los domicilios, en las familias, que se necesitan ejércitos de personas para modificar algún tipo de conducta y modificar resultados, y dedicarnos a cubrir las necesidades básicas de esas familias, de colaborar y cooperar con ellas, de no criminalizarlas y trabajar en el sentido preventivo y socioeducativo. Si al portavoz de Izquierda Unida no le gusta, pues que nos lo comunique en la comisión y podemos establecer el debate pertinente. Nada más, eskerrik asko. Gracias, Joseba. Bueno, cerrando el debate, en nombre de mi grupo, estamos y mantenemos nuestro voto contrario porque estamos ante lo que yo creo que se podía calificar como una moción trampa o incluso, en términos de juicio, una pregunta un tanto capciosa. Claro, si decimos no a esta moción, estamos apoyando la explotación infantil, porque trabajo infantil, entrecomillado, es explotación infantil. Entonces, no lo cambiamos porque así, bueno, nosotros creo que puedo hablar en nombre de todos los partidos que componen los dos grupos del equipo de gobierno. Frente a lo que es la explotación infantil, no tenemos ningún género de dudas. Ahora, frente a una moción que tiene, como se ha expuesto anteriormente, pues un contenido y unas intencionalidades, pues bueno, efectivamente, ese es el juego político. El resultado va a ser que el equipo de gobierno de Burlada se denomina progresista, pero apoya la explotación infantil, porque mañana ya no saldrá trabajo infantil, saldrá explotación infantil. Pues bueno, así son las cosas. ¿Votos a favor de la moción? 7. ¿Votos en contra? Pues se rechaza.